Buenos días tengan todos hoy, día 3 del mes 12 del 2022. Vamos entonces a tener una pequeña conversación hoy. No la voy a hacer muy extenso. Hermanos, queremos que se comprendan correctas las cosas. Muchas personas no se percatan, no se dan cuenta y no examinan bien las escrituras. Las cosas hay que examinarlas bien. Y por ende prefieren ser guiados por otros y no por sí mismos. El pastor es un monitor de tu enseñanza en el Señor. Pero ¿cómo tú sabes si es cierto o si es cierta su enseñanza? Porque son muchos los que están predicando el evangelio como y como razones y con razones distintas. Pero si tú no te cercioras por ti mismo en el día del juicio estarás mal. En el día del juicio estarás mal. Porque lo correcto es como mandó el Mesías en San Juan 5:39. Dice así la escritura en San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué dice que escudriñemos la escritura? ¿Qué es lo que dan testimonio de él? Pero si nosotros leemos así de corrido, veremos mal las cosas. Pero escudriñar es como dijo también el apóstol Pablo, examinarlo todo en 1 de Tesalonicenses 5:21. Léeme ahí. Examinadlo todo, retened lo bueno. Hay que escoger. No se puede estar leyendo de corrido. Hay que escoger lo bueno y desechar lo que está escrito que no sirve. Retener lo bueno, pero hay que retener solamente lo bueno. No todo lo que se lee, no todo lo que se dice. No se puede creer ciertamente todas las cosas que se dicen en las escrituras. Un ejemplo es que Dios santificó el séptimo día y lo hizo para el reposo del hombre. Luego ustedes saben que en Daniel 7:25 que se levantaría quien iba a mudar la ley y los tiempos. Lo leemos, se lee en la escritura, pero no se puede decir que la Biblia es la palabra de Dios, como muchas veces le he dicho, sino que la palabra de Dios les he testificado que está en la Biblia, pero también hay razones que hay que examinarla porque hay que rechazarla. Amachía dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso hay que, entonces tenemos que examinar.
Porque eso lo dijo Mashiach, sí, pero no se puede creer todo lo que dijo Mashiach para que nosotros nos fundalicemos como doctrina de Dios, para nuestra creencia. No, porque eso es una desobediencia a Dios. Mm, mm. Eso de Daniel 7:25. Al cabo del tiempo, Pablo predicó, como sabemos, sobre esta persona o sobre este personaje en 2 de Tesalonicenses 2:3 al 12. Vamos a leer. Les aclaro que dije, no todo lo que se dijo a Mashiach se puede creer, porque hay un término ahí que queda en el aire, porque a Mashiach habló en el término, como dijo también el profeta en Daniel, como se dice de la profecía en Daniel, que se iba a levantar el hombre de pecado y de perdición. Bueno, dice Pablo, pero que lo que quiero decir es que lo que dijo Mashiach ahí no lo podemos tener como una palabra que debemos fundalizarnos para que nosotros tengamos ese fundamento de fe, sino para rechazarlo conforme lo que se está explicando, para que rechacemos lo malo, examinando las cosas, rechazando lo malo y haciendo lo bueno. ¿Me explico? Bueno, eso es así. Ahora leemos 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versos del 3 al 12. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor. También Juan en Apocalipsis nos declara esto. En Apocalipsis 12:17 y capítulo 13. Vamos a leer donde empieza en el capítulo 12, verso 17. El capítulo 13 lo leen ustedes. Capítulo 12 de Apocalipsis, verso 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Amashiach, el Mesías. Amén. Cuando se dice examinarlo todo, debemos hacer selección de lo que debemos escoger.
Por ejemplo, en Efesios 2:6 se dice de algo que no es correcto entenderlo así como se está diciendo literalmente. Porque ese verso va contra lo que se dice en San Juan 10:29 y 14:28. Entonces leemos la escritura en Efesios 2:6. Dispense, no es Efesios 2:6, es Filipenses 2:6. Dice Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Ahora leemos la escritura en San Juan 10:29. Sí. San Juan 10:29. Dice, Se dice de algo que no es correcto entenderlo así. Literalmente está escrito, pero el que lee de carretilla las cosas, de corrido así, lee la palabra por leerla, no se percata de la realidad de la situación. Porque para conocer y entender una cosa con otra, hay que examinarla. Porque sabemos que, como ya vemos desarrollando este discurso, de que Dios presenta una situación y el hombre de pecado, hijo de perdición, presenta otra. Vamos a continuar con esto. Que lo cual no es correcto entenderlo así. En Efesios 2, Filipenses 2:6. Porque ese verso va contra lo que se dice en San Juan 10:29 y 14:28. Dice así. San Juan capítulo 10, verso 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y concluimos que mayor que todo es. O sea que está involucrado Machía también ahí. Nuestro maestro, el Mesías. Director de Dios en la tierra. Este sí es un coautor, este sí es un verdadero Mesías, y esta es una verdadera enseñanza del Mesías, Amén. de nuestro Padre. Y el Mesías para remachar el clavo, como decimos, leemos San Juan también 14:28. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. Cuando se dice
Bueno, porque si leemos las escrituras así, de corrido, no sabremos entonces a cuál verso debemos seguir. Porque si la opinión de Amachía propiamente, el Mesías, es ser menor que el Padre, entonces ciertamente notamos ahí una usurpación haber puesto que es igual al Padre. Porque igual a Dios no hay nada en la vida, ni el propio Hijo. El sentido de igualdad es relativo. En sentido recíproco. Porque cuando Mesías dijo, para que todos sean uno como tu Padre y yo somos uno, es un carácter recíproco, pero no de igualdad. Conforme se expresa en Filipenses 2:6. El apóstol Pablo dijo que al final del tiempo el Mesías todo lo entregará al Padre. Eso es lo que hay que ir entendiendo las cosas. En la actualidad, él está oficiando, intermediando espiritualmente. Pero cuando él regresa en la misma forma que se fue. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces es cierto que hay reciprocidad, pero no igualdad. ¿Se puede entender esto? Así. En 1 Corintios 15, del 24 al 28. Dice, 1 Corintios 15, del 24 al 28. Luego, al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Él viene ordenado a la tierra. Entiéndese que si él es así y él entrega al Padre el reino, lo tiene en la actualidad espiritual, pero cuando él venga, ya lo tendrá entonces en la autoridad física. Esta sí es autoridad física para siempre. Él no viene a rescatar a nadie. Eso es otra contraposición que hay en las escrituras en cuanto al rapto. Si él viene, no es para irse otra vez,
Si Dios va a modificar la tierra como hizo al principio del diluvio, la va a volver a modificar. Él no la va a quitar ni la va a desaparecer, porque lo que Él dice y lo que Él hace tiene un fundamento firme. Señores, apréndense la escritura y los talentos de Dios como Él los ordena. Entonces hay carácter recíproco, no de igualdad. ¿Se entiende bien con esta versión? Él entrega al Padre todo y lo maneja todo. Pero dése en cuenta que hay superioridad. Estando en la tierra, está gobernando el reino de Dios visible. Hay palabras que no están dichas, pero que modernamente yo lo digo en esta evangelización. El reino de Dios invisible, Él está allá. Y el reino de Dios visible cuando Él venga. Y que la tierra será para siempre. Salmo 37, 29. Y una pila de versículos más y de salmos. Incluso en el llamado Nuevo Testamento, yo no le llamo nada, yo le llamo la continuación de la palabra de Dios con los profetas y los apóstoles. Y punto sagrado. Si ustedes pueden entender esto así, entonces denle un buen like y suscríbanse para yo poder entender de que están entendiendo la palabra. Todos sabemos que estamos en el último tiempo. Pero lo que no saben todas las denominaciones evangélicas es que están en apostasía. Porque las palabras que salen de la boca del Señor son ley. Son ley. No hagas esto, no hagas esto otro, no hagas así, haz así, haz así. No son palabras de Dios y no son ley. Si te comen la fruta, estás haciendo lo que Dios no quiere, porque Dios te dijo que no te la comiera. Ustedes saben a lo que me refiero a la primera pareja. Entonces son palabras que hay que cumplirlas, según está expresado en el siervo de Dios, Isaías 55:11. Ya se los he dicho, léelo ahí. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Yo al respecto del estudio de lo dicho, digo que no se le puede faltar ni en jota ni en tilde a lo que ha salido de la boca del Señor. Es decir, ni un punto de su palabra que él haya hablado. Porque lo está hasta testificando otro siervo de él en el mal llamado Nuevo Testamento. Yo le llamo testamento completo de Dios, como debemos llamarle. Dios no hace división en su palabra. Eso lo está diciendo en Santiago 2:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Oh, hay que poner atención y veremos. Pongan atención a esto que se dice que es la verdadera predicación de la palabra de Dios. Amén.
como estamos en el último tiempo. Esto que estamos predicando al mundo también es la última amonestación. Es la última amonestación de Dios. Porque sin la ley nadie dormirá sellado con el verdadero fundamento apostólico. ¿Cuál es el verdadero fundamento apostólico, caballeros? Es ripiar la ley de Dios o acotejarnos por medio de la fe en la ley de Dios. Dormir sellado con el verdadero fundamento apostólico. Se dice en Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué está ordenando Dios allí de antemano, proféticamente? Para que todo el que se quisiera deslizar, como la opinión que tuvieron los apóstoles, que si debemos circuncidarse, que si debemos guardar sábado, que si cualquier cosa de la ley. ¿Acaso debemos atenernos a esas cuestiones sin fundamento ahí, dichas ahí, que no tienen ni fundamento, que no se fundalizan? Cualquiera de estos indoctos que hoy en día están predicando sin fundamento ninguno, ¿por qué no se fundalizan bien correctamente con las cosas? Precisamente porque están en apostasía. Y si no tienen esta justificación ahí que nos está brindando Dios para ser salvos, entonces son muchos los que están descendiendo al silencio. Sin haberles amanecido. ¿Qué significa esto? Que yo escribo así. Porque yo también soy apostólico. Yo creo en lo que le dicen los apóstoles, pero doy una referencia seleccionada, correcta, que la pueden entender muchas personas. Decir que no les ha amanecido significa descender a silencios. Todos estos años, de hace muchos años, desde que ya se estaba predicando el apóstol Pablo, que dijo, vosotros sabéis lo que impide. Ustedes saben bien que empezó ya en el mismo tiempo apostólico a verse el tiempo que lo que se estaba impidiendo para que sea entendida esa palabra, para que pudiéramos entender esa predicación de Pablo ahí en Tesalonicense, del hombre de pecado, hijo de perdición, aquel que se dijo en Daniel 7:25. En los Hechos 11:26, si no mal recuerdo, llamaron a los mesiánicos, los llamaron por primera vez cristianos. Ahí no se ve el primer movimiento del hombre de pecado, del hijo de perdición, de que estaban allá en Daniel profeta, y de lo que yo les he dicho también con Apocalipsis. Persiguiendo están desde al Mesías desde el principio. Dios dice una cosa y el Satanás dice otra. Dios dice, yo no di mi nombre, pácata, le enganchan un nombre.
Y todo el mundo se va por la tangente. Estos que se llaman sabios, doctores y todo eso. David Diamond, Eduardo Norero. Eduardo Norero, Arturo Arturo Norero. Norero, perdón. Y otros tantos. Está Lee ese, Gary Lee. Gary Lee, son apóstatas. El otro judío. Y otros más, todos son apóstatas. Están anunciando la apostasía. Dios dijo a Masías, se llamará Immanuel. Y todos ellos que son conocedores del judaísmo más que yo. ¿Saben que Isaías 7:14 te está diciendo ese nombre? El cual se debía repetir también en el mal llamado Nuevo Testamento. Que el ángel lo que dijo allí en Isaías lo está diciendo acá también, cuando ya nació Amasías. En San Mateo 1:23, no 1:21. Esa es apostasía y es la que están viviendo todos. Todos los llamados evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, hedionistas, etcétera, 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 etcétera. Todos están bebiendo de la fornicación, de la ramera. No es cierto que son muchos los que están descendiendo desde esa época ya para acá, al silencio, sin ser justificados como ordena el Señor en su palabra. Así digo yo, que no les ha amanecido. Y es lo que dice la Escritura realmente. Por eso dije, están descendiendo al silencio, están muriendo millares de millones, sin la justificación, sin haberle amanecido. En Isaías 8:20. Dice Isaías capítulo 8, verso 20. A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿En qué están entonces en apostasía? ¿En qué están viviendo todos los evangélicos hoy en día? En apostasía. Exceptuando aquellos que dándole like y suscribiéndose a este canal, porque hay muchos canales predicando palabras que dicen de Dios. El catolicismo se mete mucho para meterle el pie a Dios completamente. Y que no dudo yo de que se levante también uno ciertamente. Que todo el mundo lo sigan porque están diciendo, haciendo sanidad y todo como lo hacía Masías. Porque Dios también puede proporcionarle esto para que crean a la mentira, para ser condenados todos los que no creen a la verdad. Que sencillamente Dios ha establecido su ley, razón de emancipación. Emancipación es redención, donde seremos justificados. Ahora sale un San Juan de los Palotes de esto hoy, predicando con mucha sanidad y muchas cosas, a nombre de todas estas cosas que no son de Dios. A muchos se los arrancará, incluso dice Machías, que si es posible engañarían a los escogidos. Pero es que los escogidos están siendo engañados. Pero es que no se dan cuenta que el engaño está en estar predicando mentiras. Cosa que Dios no fundalizó. Nombres que Dios no fundalizó.
Dios no dio su nombre, digo yo. Lo dice Él. Y yo digo lo que dice Él, el Altísimo, Gloria a Dios. el Eterno. Yo soy el que soy y más nada que eso. Amén. Santifíquense en la verdad y purifíquense y llénense de la justicia de Dios verdadera. Gloria a Dios. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dios bendiga ricamente Amén. con Gloria a Dios. toda esta proyección que me ha dado. Los bendiga también y den el paso valientemente y sacrifiquen esa partecita del cuerpo, del del prepucio. Porque es una orden que salió de la boca de Dios. Amén. Y como ya les he dicho, hay muchos que se circuncidan, sí, pero no guardan ciertos mandamientos. No se puede ser medio hermano, hay que ser hermano completo. Amén. No se puede creer a Dios a media. Por eso dije en Santiago, Dios no acepta con cuchicheo, o sea, no acepta ninguna cuestión que no sea correctamente. Ujú. Lo está diciendo su palabra. Dios no acepta tibieza. No porque yo creí, no porque me enseñó mal, no. Examínalo todo y retén lo bueno. Amén. No porque me enseñó la iglesia adventista, porque me enseñó la iglesia hedionista en el día del juicio. Le pueden presentar muchas cosas a Dios. No porque me dijeron que ahí decía el rapto y nosotros creímos. Tú no examinaste lo que yo dije de prueba. No examinaste la prueba. Dice que es glorioso el rapto, que están esperando gloriosamente el rapto. ¿Quiénes los están esperando? Los indoctos. Los que no se purifican con la verdad de Dios plenamente. Los que están descendiendo al silencio sin haberse justificado con Dios. Los que descienden al silencio sellado con la ley, que es la salvación, porque se la dio Dios desde el principio. Está ordenando, haz esto, no hagas esto otro, haz esto, no hagas esto otro. Que el Señor tenga misericordia y merced de ustedes también, como la ha tenido de mí. Mi prédica es dura, pero es la del Señor. Hay que ser fuerte, hay que ser duros contra el enemigo. Fortalezcanse, esfuércense y sean valientes. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor los bendecirá. Amén. Besoja Torache Samochel Nebene Israel. Esta es la ley que Dios puso ante los hijos de Israel. Amén. Esta es la ley que Dios puso ante los hijos de Israel. Por medio de Moisés, de Pablo, de Macentín el torero, digo yo, caballeros. Respeten la voz de Dios, su verdadera justicia, y verán que ese es el amor de Dios. Vamos a leerlo ahí en Isaías 42:21. El amor de Dios. Atiendan, hermanos míos, los que están queriendo hacer el proceso que no ha hecho más. Siempre santifiquen los alimentos, como dice la palabra, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Amén. Pero si usted se come un animal que Dios no prohibió que se puede comer, usted si no ora la palabra, no dice, Señor, te doy gracias por estos alimentos, usted está comiendo inmundo. Aprendan bien esto. Dios no hace un corte en su palabra. Amén. Dios
lo que hace es modificar en Amachía y fundamentar en él el pacto de sacrificio. Eso es así, eso es razonable así, porque esa es la razón bíblica, la que da la palabra de Dios. El evangelio dado en Levítico, el sacerdocio dado en Levítico, ese evangelio, está en Amachía, injertado ahí en Amachía. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso que dice, de ambos hizo uno de eso, y que del pueblo, tanto judío como gentil, hizo uno, no dos. No hay dos cosas diferentes, es una sola, para que sean uno. Pablo lo dice bien claro. Soy ciudadano de Israel. Amén. Que tú eres un ciudadano chino, no, tú eres un chino, pero eres un ciudadano de Israel, obedeciendo, estando en ese circuito de mandamientos de Dios. Dice la escritura en Isaías capítulo 42, verso 21. Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Amén. Reciban este mensaje. Es el final de los tiempos. Ya estamos en el final de los tiempos. Siempre les voy a estar exhortando a esto porque es la palabra de Él. Amén. Hay mucha convulsión política, tanto espiritual en el sentido religioso, creyendo muchas boberías. No aceptar a Machía es negar a Dios. Pero que por razones de los padres, dice el apóstol Pablo, tiene perdón para Israel. Y todo el que esté en Israel, como dice la escritura, en la orden de Dios en Pablo, orden de Dios en Pablo, alcanzará. ¿Por qué? Porque se ha convertido. Chino, japonés, americano, etcétera, ruso, el que se ha convertido, la iglesia ortodoxa, si se convierte, el catolicismo, si se convierte. Pero no se convierten. Ya está dicho para Mashiach. Vendrá el fuego. El fuego va a caer. El fuego hará la prueba. Dice un apóstol, lean las escrituras. Cacarajícara, el fuego va a hacer la prueba. Meta un dedo en la candela a ver si no se quema. El fuego va a hacer la prueba. Y si usted está en las condiciones que estaban los tres jóvenes hebreos, aquellos que lo metieron en un horno, que lo pusieron a lo máximo ardiendo y no se quemaron. Amén, gloria a Dios. Se veía a un cuarto personaje, porque Dios se puede presentar. Dios es poder, es poderoso. Bendito eres. Y presenta el ángel ahí, el acompañante de ellos, para que no se quemen. Está la virtud de Dios en esa gente, en esos tres, en esos cuatro. Igual, por igual, no se queman. Usted puede estar en un volcán, metido en el mismo fondo del volcán y usted puede respirar, usted puede estar tranquilo, no se quema ni la ropa. Bendito eres, Señor. Háganse la idea, aquellos estaban en un horno de fuego, no se quemaron. Porque eso es que Dios está dándole por medio de esos entendimientos, la posibilidad de que Dios todo lo puede. Y que la humanidad tiene que pasar el sacrificio. Tiene que pasarlo.
igual que recibe el infierno de un cáncer, de cualquier plaga, ese infierno que lo recibe, hasta que se desciende al silencio. Y después, si no, dijo, Señor, hágase tu voluntad, no va a haber nada. Porque esa la experiencia está aquí, no en el cáncer, no en la enfermedad. Está en el espíritu de la persona que está viva, aunque tenga ese mal, ese infierno. Aprendan las palabras y las cosas como son. Cuando se lee en sentido figurado, en hipótesis, cosas que no, que se deducen, pero está en la posterioridad. Porque cuando baja el mundo en silencio, no hay purgatorio, estás en silencio. ¿Cómo sabes que estás en silencio? Porque el muerto nada sabe. El muerto nada sabe, está en silencio. Y estás porque la palabra de Dios la crees. Si crees que Lázaro resucitó, si crees las resurrecciones que han hecho los apóstoles y los profetas también, entonces estás creyendo a Dios, a la potencia de Dios verdadera. No estás creyendo en que estás divagando, en que te estás metiendo en otro cuerpo, en toda la fase alusoria esa. Que el Señor tenga misericordia y puedan recibir esta noticia de Dios que les estoy enviando a través de su palabra. ¿Quién quita que yo sea verdadero siervo de Él si estoy anunciando verdaderamente su palabra? Que como humano me confundo a veces cuando digo un verso, como me he confundido. Por ejemplo, dije de Filipenses 2:6, dije Efesios 2:6. Hay veces que me confundo, soy humano. Pero cuando tenemos la dirección de Dios, aclaramos las cosas. Y nos las aclaramos a nosotros mismos también. Amachía derramó su sangre por sí mismo, porque tenía que derramarla por él mismo, para todo el mundo. Y en ese mundo está él también, le pertenece a él. La sangre lo limpia a él también, su propia sangre. ¿Qué le parece, hermano mío? Señor lo bendiga. Vamos a tener el Padre Nuestro y la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Sabes? Le digo el pan nuestro porque ya hago así, pero cuando usted no pone la Biblia, está delante de la mesa con todos los alimentos, pues usted dice, Señor, bendice y da gracia y tu beneficio santo. Purifique tus alimentos. Ya usted está dando la oración que te está diciendo la palabra del Señor, porque por la palabra de Dios vinieron esos alimentos y usted está orándolo. Si vienen los alimentos por la palabra de Dios y usted no da la gracia a Dios por ellos, entonces todo lo que está entrando por su boca, desayuno, agua, qué sé yo, es inmunda. Pero si usted que desde que se levanta, da el pan nuestro, le está hablando a usted al pan cotidiano, al desayuno, al agua, a todo, y a la palabra de Dios que está orando usted, Señor, dándole gracias a Dios por el día que le está dando. Amén. Un nuevo día más en la tierra de los vivientes. Vamos ahora a dar la bendición. Berejeja Adonai Bejmereja. Yael Adonai Panat Eleja Bejuneja.
Isat Adonai Panav Eleja, Beasem Leja, Shalom. Recuerden bien la bendición. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panav Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panav Eleja, Beasem Leja, Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, amén, amén. Amén.